El hombre que va al gimnasio todos los días, sin importar cómo se siente, siempre va a vencer al que solo va cuando tiene ganas. Porque la disciplina aplasta al estado de ánimo, y porque el carácter se construye cuando haces lo que es incómodo, no cuando haces lo que es fácil. Y es impresionante la cantidad de personas que dicen querer una vida extraordinaria, pero al mismo tiempo quieren encajar, quieren ser normales, quieren caer bien, quieren aprobación. Y al hacer eso están apuntando directamente a la mediocridad, porque la normalidad produce resultados normales. La comodidad produce vidas pequeñas, y la gente que obtiene resultados distintos es la gente que se atreve a vivir distinto, a pensar distinto, a entrenar distinto y a sacrificarse distinto. Tú no puedes hacer exactamente lo mismo que todos y esperar algo mejor que lo que todos tienen. Eso es una mentira que te contaste para no asumir responsabilidad. Porque cuando haces lo que hace la mayoría, garantizas resultados promedio. Por eso, levántate, muévete hacia ese reto, sea cual sea, deja de huirle, deja de postergarlo. Deja de analizarlo tanto y atácalo, porque la vida no premia a los que dudan, sino a los que avanzan. Aunque avancen con miedo, yo tuve que levantarme cuando no quería. Tuve que asumir propiedad total de mi vida, de mi tiempo y de mis decisiones, porque nadie más lo iba a hacer por mí. Y entendí algo poderoso. Cuando das ese paso incómodo, cuando sigues tu intuición y haces lo que sabes que debes hacer, aunque duela, Dios y la vida tienen una forma curiosa de encontrarte a medio camino, no porque te deban algo, sino porque honran el esfuerzo real. Los ganadores fallan miles de veces. La diferencia es que ellos creen, son tercos, no negocian con su visión, no se detienen por la opinión ajena. Mientras que los espectadores lo intentan una vez, fallan y se sientan para siempre porque su incredulidad es más grande que su potencial, porque dejaron que la duda matara lo que su mente y su cuerpo sí podían lograr. Y cuando el mundo entero te cerró la puerta, tú te levantaste al día siguiente y dijiste: yo puedo con esto, yo hago esto, yo respiro esto, yo soy esto y no me vas a detener. Y aquí es donde viene la verdad incómoda. Deja de llorar. Las decisiones que tomas hoy son tu responsabilidad. Sigues llorando por cosas que te pasaron de niño cuando ya no eres un niño, ya eres un adulto. Nadie te obligó a desperdiciar horas en distracciones. Nadie te obligó a rendirte. Nadie te obliga hoy a seguir igual. Así que deja de usar el pasado como excusa. Sí, tal vez tu padre no estuvo. Sí, tal vez la vida fue injusta, pero ya no tienes 10 años. Ahora te toca hacerte cargo. Y hacerse cargo duele, porque implica aprender a sobrevivir, aprender a ganar dinero, aprender a defenderte, aprender a proteger a los tuyos, aprender a cargar peso cuando nadie te aplaude. Y esos instintos ya están dentro de ti, pero para sacarlos muchas veces se necesita crisis, presión, dolor y desafíos reales. Por eso levántate, hazte humano de verdad, actúa, porque los débiles luchan toda su vida y los fuertes construyen algo con ella. Y cada vez que sentí resistencia recordé estas palabras: es momento de asumir, y no va de los así. Lo hice, y luego tuve el coraje de seguir hasta el final, porque dejar las cosas a medias es una forma lenta de traicionarte. Cada vez que subes tus estándares, la gente te va a decir que eres demasiado duro, demasiado exigente, demasiado intenso. No los escuches, sigue subiendo el estándar. Porque nadie se arrepiente de exigirse demasiado, solo de haberse conformado. Muchas veces tenemos que enseñarnos solos a ser hombres y mujeres de carácter, a golpes, a errores, a caídas, aprendiendo lecciones duras, cavando profundo cuando ya no queda energía, matando al niño que busca excusas y dejando nacer al adulto que toma decisiones. Porque la diferencia no está en lo que te pasa, sino en cómo lo enfrentas y qué haces con eso. Puedes ahogarte en quejas, en alcohol, en distracciones, en enojo, o puedes usar ese dolor como combustible. La tristeza es parte de la vida, la depresión existe, el vacío existe, pero quedarse ahí es una elección. Y hoy, más que nunca, hace falta entender qué significa ser un buen ser humano, que es asumir responsabilidad, intentar cosas difíciles, aceptar que puedes perder, pero sabiendo que si lo intentas, saldrás más fuerte. Evitar lo difícil, quedarte en el sillón anestesiado, no es una buena jugada. Levántate y muévete hacia el reto. Despierta. Deja de dormirte a ti mismo. Entra en tu autenticidad. Usa tu inteligencia. Libera el talento que Dios te dio y entrégalo al mundo. No importa si tu meta es física, financiera, mental o espiritual. No es el año para esconderte. Si no me creaste, no puedes romperme. Si no haces salir el sol, no puedes detenerme. Mi propósito viene de Dios y mi responsabilidad es actuar. Así que dime tú, ¿qué estás haciendo con tu vida? Deja de quejarte, mírate al espejo y asume. El cambio empieza cuando el dolor de seguir igual es mayor que el dolor de cambiar. Usa tu enojo, usa tu tristeza, porque si no la usas, ella te va a usar a ti. Llega un momento en que todo hombre entiende que nadie va a venir a salvarlo y ese día empieza a madurar, y muchos nunca llegan ahí y se quedan esperando.
Nadie va a arreglar tu negocio, tu relación, tu cuerpo, tu mente ni tus sueños. Siempre fue tu responsabilidad. Te caíste, perfecto, levántate, perdónate y sigue. Cuando todos dicen no, tú dices sí. Enseña a tomar responsabilidad. En tu vida y en los que vienen detrás, porque el mundo no necesita más gente cómoda, sino más gente fuerte, disciplinada y consciente. La mayoría no va a entenderte y eso está bien. Si te entienden todos, probablemente estás jugando pequeño. Abraza el trabajo duro, la incomodidad, el sacrificio. Nadie grande fue cómodo. Y si estás bien caminando solo con tu sombra, el mundo se abre ante ti, porque ahí descubres quién eres realmente. Deja de esperar permiso, deja de esperar motivación, deja de esperar el momento perfecto, no viene nadie. La vida se construye con acción diaria, fe, disciplina y responsabilidad. Cree en Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti, porque así es como se forman los hombres y mujeres que dejan huella. Si este mensaje te confrontó, comenta un puño, suscríbete si estás dispuesto a cambiar y comparte esto con quien necesite escuchar la verdad, porque nadie va a salvarte, pero todavía estás a tiempo de salvarte tú mismo. Y sigue, porque esto no termina aquí, porque el verdadero problema no es que no sepas qué hacer, sino que sabes perfectamente qué hacer y aún así sigues postergándolo, sigues negociando contigo mismo. Sigues traicionando tu palabra cada mañana cuando apagas la alarma y te dices, mañana empiezo, mañana entreno, mañana cambio, mañana me pongo serio, y así se te va la vida entera en mañanas que nunca llegan. Y luego te preguntas, ¿por qué te sientes vacío? ¿Por qué te sientes perdido? ¿Por qué nada te llena? Y la respuesta es brutalmente simple, porque no te respetas, porque no cumples contigo, porque no honras el potencial que Dios puso dentro de ti. Y eso pesa, pesa en el alma, pesa en el cuerpo, pesa en la mente. Nadie te lo dice así de claro, pero el dolor que cargas muchas veces no viene de lo que te hicieron, sino de lo que dejaste de hacer, de las promesas rotas contigo mismo, de las oportunidades que dejaste pasar por miedo, flojera o comodidad, y mientras más tiempo pasa, más difícil se vuelve mirarte al espejo sin sentir vergüenza. Por eso muchos prefieren distraerse, anestesiarse, hacer ruido, porque el silencio duele cuando sabes que estás desperdiciando tu vida, pero escúchame bien, todavía estás respirando, y mientras respiras hay responsabilidad, hay deber, hay posibilidad. No para soñar, sino para actuar, porque soñar sin acción es una forma elegante de huir. Dios no te dio fuerza para imaginar, sino para ejecutar. No te dio disciplina para presumir frases, sino para vivirlas. He aquí es donde se separan los que hablan de los que hacen, los que publican frases motivacionales. Es de los que entrenan cuando nadie los ve, los que dicen querer una familia fuerte de los que se convierten en el tipo de persona capaz de sostenerla, porque querer no es suficiente, sentir no es suficiente, pensar no es suficiente, solo cuenta lo que haces de manera repetida cuando no hay aplausos, cuando no hay likes, cuando no hay reconocimiento. Ahí se forja el carácter real, ahí se define quién eres. Y sí, va a doler, va a ser solitario, va a ser injusto muchas veces, pero ese dolor es formativo. Ese dolor te limpia, te ordena, te despierta, te devuelve la dignidad que perdiste cuando empezaste a conformarte. Deja de buscar caminos fáciles porque no existen. Deja de esperar señales mágicas porque la señal es esta incomodidad que sientes ahora mismo. Esa ansiedad, ese enojo interno, esa frustración, es tu alma gritándote que puedes dar más, que debes dar más, que no naciste para esta versión pequeña de ti. Y no es culpa del sistema. No es culpa del gobierno, no es culpa de tu jefe, no es culpa de tus padres. Puede que influyeran, sí, pero ahora la responsabilidad es tuya, y asumirla da miedo porque ya no hay a quien culpar, pero también es liberador porque significa que tienes el control, que puedes cambiar, que puedes reconstruirte, que puedes empezar hoy mismo, no mañana, hoy, con una decisión clara y una acción concreta. Levántate antes, entrena más duro, habla menos, trabaja más, cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu espíritu. Ora aunque no tengas ganas, agradece aunque no entiendas, porque la fe no es sentir bonito, la fe es obedecer incluso cuando no ves resultados inmediatos. Y Dios honra al que persevera, no al que se rinde. Honra al que sigue caminando aún con dudas, no al que se detiene esperando certezas. La vida no te va a dar claridad antes de que te muevas. La claridad llega caminando, trabajando, fallando, levantándote. Y cada caída bien usada te vuelve más sabio, más fuerte, más humilde. Pero solo si decides aprender y no victimizarte, porque la victimización es adictiva, te da una excusa perfecta para no cambiar, para no exigirte, para no crecer, pero también te roba la vida lentamente, te convierte en espectador de tu propio potencial. Y tú no naciste para mirar, naciste para construir, para cargar peso, para ser útil, para servir, para proteger.
para liderar primero tu propia vida, porque si no puedes gobernarte a ti mismo, no puedes guiar a nadie más. Y no confundas liderazgo con control. Liderazgo empieza con ejemplo, con coherencia, con hacer lo correcto cuando nadie te obliga, con decir no cuando todos dicen sí, con decir sí cuando todos huyen, con hacer lo incómodo porque sabes que es necesario. El mundo no necesita más personas sensibles a todo. Necesita personas responsables de algo. Personas que entiendan que la verdadera autoestima no viene de repetirte que eres suficiente, sino de convertirte en alguien digno de respeto a través de tus acciones. Y eso toma tiempo, toma esfuerzo, toma sacrificio, toma noches largas, mañanas tempranas, disciplina diaria, pero al final te devuelve algo que nada ni nadie puede quitarte. Respeto propio, paz interna, dirección, propósito. Y cuando tienes eso, ya no necesitas validación externa. Ya no te afecta tanto la opinión ajena. Ya no te mueves por miedo al rechazo, porque sabes quién eres y hacia dónde vas. Y eso se nota, se siente, se irradia. Por eso deja de huir del proceso. Abraza la incomodidad. Acepta que este camino es cuesta arriba, que no hay atajos, que nadie va a cargar tu cruz por ti. Pero también entiende que no estás solo espiritualmente. Dios camina contigo cuando decides hacer lo correcto, aunque nadie más lo vea, aunque nadie más lo celebre. Y cuando llegues cansado, golpeado, con dudas, recuerda esto: no tienes que sentirte fuerte para actuar. Actúa y la fuerza llegará. No tienes que sentirte motivado para empezar. Empieza y la motivación vendrá después. La vida recompensa el movimiento, no a la intención. Así que muévete, avanza, falla, aprende, ajusta y sigue, porque rendirte también es una decisión. Pero es la única que garantiza que nada cambie. Y tú ya sabes en el fondo que seguir igual no es opción. Así que levántate otra vez, una más y otra más, las veces que sean necesarias, porque eso es lo que hacen los que ganan. Y si este mensaje te sacudió, comenta un puño, suscríbete si estás listo para dejar de mentirte y comparte esto con alguien que esté a punto de rendirse, porque la verdad incomoda pero también despierta, y hoy es un buen día para despertar. La constancia silenciosa, esa etapa donde ya nadie te aplaude, donde ya no te sientes inspirado, donde el cambio dejó de ser emocionante y se volvió monótono, repetitivo y pesado. Ahí es donde la mayoría abandona, no porque no puedan, sino porque no quieren pagar el precio completo, porque se cansan de hacer lo correcto sin recompensa inmediata, porque se frustran de sembrar sin ver cosecha. Y aquí es donde tienes que entender algo que pocos aceptan. Dios no prueba a las personas con comodidad, sino con espera, con silencio y con proceso. Y el proceso no pregunta si te gusta, el proceso pregunta si estás comprometido. Porque cualquiera puede darlo todo una semana, cualquiera puede entrenar un mes, cualquiera puede hablar de disciplina, pero muy pocos pueden sostenerla cuando la emoción se va, cuando el cansancio se acumula, cuando el progreso es lento y cuando la duda empieza a susurrarte que tal vez no vale la pena. Y es justo ahí donde se define tu identidad real, no en los días buenos, sino en los días grises. En los días donde no hay ganas, donde el cuerpo pesa, donde la mente busca excusas, porque la grandeza no se construye con momentos épicos, sino con hábitos aburridos ejecutados con fe. Y sí, fe, porque habrá días donde no verás resultados, donde no sentirás a Dios cerca, donde parecerá que estás hablando solo, pero la fe no es sentir. La fe es obedecer, seguir haciendo lo correcto incluso cuando no hay evidencia inmediata de que funcione. Y eso forja un tipo de carácter que el mundo no puede quebrar, porque deja de depender de estímulos externos y se sostiene desde adentro, desde convicciones profundas, desde valores no negociables. Y aquí va otra verdad incómoda. Muchas personas dicen querer cambiar, pero no están dispuestas a dejar ir la versión de sí mismas que les resulta familiar, aunque esa versión sea miserable, porque el ego prefiere una miseria conocida que una grandeza desconocida. Prefiere el drama, la queja y la excusa, porque ahí no hay responsabilidad real. Pero crecer implica soltar amistades, soltar hábitos, soltar rutinas, soltar conversaciones vacías, soltar vicios disfrazados de descanso, soltar la necesidad de aprobación, soltar la versión floja de ti mismo que siempre busca el camino fácil. Y eso duele, porque es una muerte simbólica. Es matar al viejo yo para que nazca uno nuevo. Y nadie habla suficiente de ese duelo interno, de esa sensación de estar entre dos identidades. Ya no eres quien eras, pero todavía no eres quien vas a ser. Y ese espacio es incómodo, confuso y solitario, pero es necesario, porque ahí se construye la nueva base. Ahí se redefine tu estándar. Ahí decides qué toleras y qué no, qué permites y qué cortas. Y si no estableces estándares claros, el mundo los establecerá por ti, y casi siempre serán mediocres. Por eso deja de pedirle permiso a la vida para ser disciplinado. Deja de justificarte, deja de suavizarte el camino, porque la suavidad excesiva crea personas frágiles.
Y tú no estás llamado a ser frágil, sino firme, consciente y responsable. No se trata de ser cruel ni arrogante. Se trata de ser sólido, de tener palabra, de ser alguien en quien se puede confiar, empezando por ti mismo. Porque cuando no confías en ti mismo, tu mente se vuelve un campo de batalla. Dudas de todo, te autosaboteas, te criticas sin piedad, y luego buscas alivio en distracciones baratas. Pero cuando empiezas a cumplirte, aunque sea en cosas pequeñas, tu mente se ordena, tu estima se reconstruye y tu espíritu se fortalece. Y entonces ya no necesitas huir de ti, ya no necesitas ruido constante, ya no necesitas anestesia, porque puedes estar contigo mismo en silencio sin sentir vergüenza. Y eso es poder real, poder interno. El tipo de poder que no depende del dinero, del estatus o de la aprobación, sino de la coherencia. Y esa coherencia se nota en cómo te levantas, en cómo entrenas, en cómo trabajas, en cómo hablas, en cómo cumples, en cómo enfrentas el dolor, porque el dolor no va a desaparecer. Solo cambia de forma. Puedes elegir el dolor del crecimiento o el dolor del arrepentimiento, pero uno de los dos lo vas a pagar, y el tiempo siempre cobra intereses. Así que, más vale pagar ahora con esfuerzo que después con culpa. No te engañes pensando que más adelante será más fácil. No lo será. La vida no se vuelve más liviana. Tú te vuelves más fuerte. Pero solo si te entrenas, solo si te exiges, solo si te responsabilizas. Y esto aplica a todo, a tu cuerpo, a tu mente, a tus finanzas, a tus relaciones, a tu espiritualidad, porque nada mejora solo con deseo, todo mejora con acción constante, y no acción perfecta sino persistente, imperfecta pero honesta, diaria pero disciplinada. Y cuando falles, porque vas a fallar, no te castigues, corrige y sigue, no dramatices, aprende, no te rindas, ajusta, porque el error no te define lo que haces después del error, y Dios no busca personas perfectas. Busca personas obedientes, dispuestas, humildes, que caen y se levantan sin rendirse. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia, ya no te preguntas. Tanto por el sentido de la vida, porque el sentido se construye sirviendo, mejorando, aportando, creciendo. Y entonces la motivación deja de ser necesaria, porque el compromiso toma su lugar. Y el compromiso no depende del ánimo, sino de la decisión. Y cuando decides de verdad, ya no necesitas convencerte cada mañana. Simplemente haces lo que toca, como alguien que sabe quién es y hacia dónde va. Y eso te vuelve peligroso en el buen sentido. Peligroso para la mediocridad, para la pereza, para las excusas, porque ya no negocias con ellas, las reconoces y sigues adelante. Y sí, habrá gente que no entienda tu cambio, que diga que te volviste frío, intenso o distante, pero en realidad solo dejaste de vivir para agradar, solo dejaste de traicionarte para encajar. Y eso incomoda a quienes aún no se atreven a hacer lo mismo. Pero no es tu trabajo convencerlos, es tu trabajo vivir con integridad, con disciplina y con fe. Porque al final del día solo hay una pregunta que importa. ¿Puedes respetarte cuando estás a solas contigo mismo? Y si la respuesta aún no es un sí rotundo, entonces sigue trabajando, sigue puliéndote, sigue levantándote, sigue orando, sigue entrenando, sigue avanzando, porque todavía no has terminado, porque Dios no termina lo que empieza a medias. Y si sigues aquí es porque aún hay propósito, aún hay batalla, aún hay algo que construir. Así que no te detengas ahora, no después de todo lo que ya superaste, no después de todo lo que aprendiste. Sigue, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie lo vea, porque ese es el camino de los que realmente cambian su vida. Y si esto resonó contigo, comenta un puño. Suscríbete si estás listo para seguir el proceso y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que rendirse no es opción, que todavía hay tiempo y que todavía hay propósito. Necesito que entiendas esto de una vez y para siempre. Aunque te incomode, aunque te confronte y aunque te haga sentir expuesto, tú eres suficiente. No mañana, no cuando tengas más dinero, no cuando sanes todo. Hoy, ahora mismo, con lo que eres y con lo que cargas, eres suficiente. Estás calificado, tienes lo necesario. Porque todo lo que tienes hoy es exactamente lo que necesitas para dar el siguiente paso. No eres un error, no eres un accidente, eres un milagro irrepetible. No hay nadie como tú en toda la tierra. No lo hubo antes, ni lo habrá después. Tu ADN, tu huella, tu mente, tu historia, tu dolor, tu propósito, tu llamado, tu destino, todo eso es único. Y si nadie te lo dijo hoy, te lo digo yo. No hay nadie como tú. Y la pregunta no es si eres suficiente. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente y egoísta para creerlo. Porque la verdad es esta, lo que tú llamas dolor, lo que tú llamas fracaso, lo que tú llamas traición, en realidad te está formando, te está puliendo, te está preparando. Pero sigues viendo todo desde el ángulo equivocado, sigues mirando la herida en lugar de mirar la lección, sigues mirando a quién se fue en lugar de mirar lo que quedó en ti. Y sí, te dejaron,
Sí, te fallaron. Sí, te traicionaron. Sí, te rompieron. Y no fue justo. Pero si sigues usando eso como excusa, vas a morir ahí mismo, estancado, resentido, quejándote de personas que ya ni siquiera piensan en ti. Has estado demasiado enfocado en quien no te apoyó, en quien prometió y no cumplió, en quien te dijo que creyera en ti y luego desapareció. Demasiado enfocado en tu infancia. En tus traumas, en tu ansiedad, en lo que no fue, en lo que faltó, en lo que dolió. Y yo me pregunto si en los próximos 30 días serás capaz de cambiar el enfoque, de mirar lo que sí funciona, lo que sí controlas, porque lo único que puedes controlar eres tú, tu mente, tus decisiones, tu disciplina. Y la primera persona que necesita ser influenciada en tu vida eres tú mismo, no tu familia, no tus amigos, no tus seguidores, tú. Y aquí es donde entra la fe, aquí es donde entra Dios, porque esto empieza contigo y con Dios. Y termina contigo tomando una decisión real. Levántate, deja que el miedo se apague y deja que la fe invada tu mente. No te rindas ante la depresión, la ansiedad, la rabia, el odio o el arrepentimiento. Vive con propósito. Resiste la tentación de rendirte, porque resucitar no es un milagro, es una decisión diaria. Y la gente que se levanta en público es la misma que tomó decisiones privadas de no quedarse tirada. Alguien murió hoy, alguien no despertó hoy, alguien no tuvo la oportunidad que tú tienes ahora mismo. Y tú sigues respirando, sigues aquí, tienes otra oportunidad de empezar de nuevo, agradécelo. Dile a Dios gracias por no perder la cabeza cuando pude perderla, gracias por un día más. Porque el tiempo es lo que más queremos y lo que peor usamos. El día que dejas de luchar empiezas a morir, así que sigue avanzando, sigue subiendo. No se trata de vencer a nadie más, se trata de vencer a la persona que ves en el espejo. ¿Puedes ser mejor que ayer? Si hoy no te has podido levantar, algo dentro de ti tiene que romperse. Sé que estás cansado. Sé que estás sangrando. Sé que tienes miedo. Sé que no fue tu culpa. Sé que duele. Pero levántate, despierta. Pregúntate por qué sigues aquí. ¿Por qué sobreviviste? Alguien murió hoy, y tú sigues aquí escuchando esto. No estás muerto, estás cansado, estás roto, estás agotado, pero no estás muerto. Y mientras no estés muerto puedes levantarte. Puedes decidir que tu pasado no te define, que tu dolor no te entierra, que tu perseverancia no es solo por ti, sino por lo que viene después, por el legado, por el futuro. Por lo que Dios quiere hacer a través de ti. Tu vida puede no verse como imaginabas, pero hoy puedes cambiar el rumbo. Cada decisión te acerca o te aleja de tu destino. Si sobreviviste a lo peor, cree que hoy puede ser el inicio de lo mejor. Deja de compararte, deja de vivir mirando redes sociales. Solo intenta ser un 1% mejor que ayer. Eso es progreso. Cada día es un nuevo comienzo. Respira. Levántate aunque no tengas ganas. Deja de esperar condiciones perfectas. Deja de sobrepensar, porque pensar demasiado te está saboteando. Te estás convenciendo de que no puedes, de que no eres suficiente. Y eso es mentira. Toma acción. Vuelve a la urgencia. Vive como si hoy fuera tu último día, porque mañana no está garantizado. Ama, perdona, suelta. Intenta de nuevo. Decide que cada día que Dios te permite despertar lo vas a dar todo. Recuerda que alguien más no despertó. Esta es tu ventana. Tus próximas 24 horas importan. Deja de vivir sin dirección. Pregúntate qué harás hoy diferente. Acepta dónde estás. Revisa tu mente, tus relaciones, tu dinero, tu salud. Fe. Y decide invertir en ti. Este es tu día, tu momento, tu turno. Sana. Sana de tus errores. Sana de lo que te dijeron. Sana de quienes no estuvieron. Aprende de lo que falló. Deja de invertir energía en lugares y personas que no funcionan. Algo tiene que cambiar contigo. No repitas el ciclo. Escribe tu visión. Sé específico. Toma esto en serio. Rodéate de personas que te corrijan. No camines solo. Cree que puedes levantarte sin importar cuán bajo hayas caído. Es tiempo de levantarte, de vivir con intensidad, de dejar de perder tiempo, de decidir si te quedas cómodo o sales a enfrentar la vida. Despierta temprano, enfócate, recuerda para qué estás aquí. Todos tenemos propósito. Y si escuchas esto es porque aún tienes trabajo que hacer. Habrá días en los que no quieras levantarte, pero solo tienes dos opciones, rendirte o levantarte. Algún día mirarás atrás y agradecerás no haber renunciado. Tu propósito es más grande que tu miedo, que tu duda, que tu inseguridad. Y si este mensaje te confrontó, te movió o te recordó quién eres, comenta un puño, suscríbete y compártelo, porque esto no es solo para ti, es para todos los que están vivos, respirando y decidiendo no rendirse hoy. Y ahora escucha con atención, porque esto no es una repetición.
es una profundización, es ir más hondo, es meter las manos en el lodo donde muchos no quieren mirar, porque después de levantarte viene lo más difícil, sostenerte, mantenerte firme cuando el ruido se apaga y cuando nadie te está aplaudiendo, porque levantarse un día es fácil. Lo difícil es levantarte todos los días, incluso cuando no hay motivación, incluso cuando la fe se siente débil, incluso cuando dudas de Dios y dudas de ti mismo. Y sí, eso pasa, porque eres humano, pero aún ahí tienes que decidir, porque la vida no premia intenciones, premia decisiones sostenidas. Y quiero que entiendas esto aunque te incomode. Nadie va a venir a rescatarte, nadie va a cargar tu cruz por ti, nadie va a vivir tu propósito en tu lugar. Dios te da la vida, el aire, el tiempo y las oportunidades, pero tú decides si las usas o las desperdicias. Y no te voy a mentir, va a doler. Va a doler crecer, va a doler decir no, va a doler soltar gente que te frena, va a doler mirarte al espejo y aceptar que muchas de tus heridas no te las causaron otros, sino tus propias decisiones. Pero ese dolor es necesario porque es el precio de la madurez. Porque mientras sigas culpando al pasado, sigues siendo esclavo de él, y no puedes avanzar cargando excusas como si fueran medallas. Tienes que aceptar tu responsabilidad, no para castigarte, sino para empoderarte. Porque el día que aceptas que tú tienes poder sobre tus decisiones, ese día recuperas el control de tu vida. Y aquí es donde muchos fallan, porque quieren cambiar sin incomodarse, quieren sanar sin confrontarse, quieren resultados sin disciplina, quieren bendiciones sin obediencia, quieren propósitos sin sacrificio. Y eso no existe, ni en la vida ni en la fe, porque incluso Dios trabaja con procesos, incluso Dios permite el desierto antes de la promesa. Y si hoy estás cansado es porque estás siendo entrenado, si hoy estás solo es porque estás siendo preparado, si hoy estás en silencio, porque estás siendo afinado. Deja de interpretar el silencio como abandono. A veces Dios guarda silencio porque quiere que escuches tu propia voz y te hagas responsable de ella. Deja de huir del dolor. Míralo de frente. Pregúntale qué vino a enseñarte. Porque todo lo que no se sana se repite. Y todo lo que se repite termina destruyéndote. Así que hoy decide romper el patrón. Decide ser el primero en tu familia que piensa distinto, que actúa distinto, que vive distinto. Aunque te llamen egoísta, aunque te llamen frío, aunque te llamen exagerado. Porque no es egoísmo cuidarte, es supervivencia, no es arrogancia creer en ti, es obedecer al potencial que Dios puso en ti. Y quiero que seas brutalmente honesto contigo. ¿Estás viviendo a la altura de lo que sabes que puedes ser o solo estás sobreviviendo? ¿Estás usando tu tiempo para construir o solo para distraerte? Porque el tiempo no se pierde, se invierte o se desperdicia. Y cada día que pasa sin dirección es un día que no vuelve. No te estoy hablando desde la comodidad, te estoy hablando desde la verdad. Esa verdad que te exige levantarte temprano. Esa verdad que te exige disciplina cuando nadie te ve. Esa verdad que te exige cerrar la boca y trabajar cuando otros solo hablan. Esa verdad que te exige fe cuando todo parece en contra. Y sí, habrá días donde te sientas vacío, donde sientas que no avanzas, donde dudes de todo, incluso de Dios, pero aún ahí tienes que seguir. Porque la fe no es sentir, es decidir seguir caminando incluso cuando no ves el camino, incluso cuando estás cansado de creer. Y escúchame bien, no estás atrasado, no llegas tarde, no perdiste tu oportunidad. Mientras estés respirando hay posibilidad. Mientras tengas conciencia puedes corregir. Mientras tengas vida puedes volver a empezar. Pero deja de empezar desde el mismo lugar. Empieza con decisiones distintas, con hábitos distintos, con límites distintos, con una mentalidad distinta, porque no puedes pedir una vida nueva con una mente vieja. Y deja de esperar que todos te entiendan. La gente no tiene que entenderte, tú tienes que entenderte. Y cuando tú te entiendes ya no necesitas aprobación. Porque la aprobación más importante es la que das tú cuando te acuestas sabiendo que diste lo mejor que tenías ese día. Aunque no haya sido perfecto, aunque haya sido poco, pero fue honesto, fue real, fue tuyo. Y eso vale más que cualquier aplauso externo, así que hoy decide vivir con intención, decide hablar menos y hacer más. Decide cuidar tu mente como cuidas tu cuerpo. Decide alimentar tu espíritu, y no solo tus emociones. Decide volver a Dios, no solo cuando estás roto, sino cuando estás fuerte. Porque la verdadera fe no es un refugio, es una relación constante. Y entiende esto, no todo lo que te pesa te quiere destruir. Algunas cosas te están empujando a crecer, y no todo lo que brilla es progreso, a veces es distracción. Así que enfócate, vuelve al centro, vuelve a lo esencial, recuerda quién eres, recuerda de dónde vienes, recuerda por qué empezaste. Y si hoy estás de pie, aunque sea cansado, aunque sea herido, aunque sea dudando, sigue de pie. No te sientes, no te rindas, no te entregues.
porque rendirte hoy puede costarte la vida que podrías haber tenido mañana. Y si este mensaje te está incomodando, es porque te está despertando. Y si te está despertando es porque todavía hay fuego en ti. Y ese fuego no se apaga, se cuida, se alimenta, se protege. Así que decide hoy ser implacable contigo, no cruel, implacable, honesto, disciplinado, fiel a lo que sabes que tienes que hacer. Y si esto te habló directo, si te hizo pensar, si te recordó que sigues vivo y que todavía puedes levantarte más fuerte, comenta un puño, suscríbete y compártelo, porque este mensaje no es casualidad, es un llamado, y tú decides si lo ignoras o si lo obedeces. Cuando se dan cuenta de que ya no pueden fingir, de que ya no pueden vivir a medias, de que ya no pueden culpar al mundo sin traicionarse a sí mismos, y aquí es donde te hablo sin suavizar nada, o te tomas en serio o te quedas exactamente donde estás, porque nadie llega lejos siendo tibio, nadie construye una vida sólida negociando con su comodidad, y tienes que aceptar que la versión que te trajo hasta aquí no es la versión que te llevará a donde dices que quieres ir, y eso duele, duele soltar hábitos, duele romper rutinas, duele aceptar que has perdido tiempo, que te has mentido, que te has saboteado, pero ese dolor es honesto, y es mejor que la anestesia de seguir dormido, porque el autoengaño es más peligroso que el fracaso. El fracaso enseña, el autoengaño mata lento, y hoy te toca elegir si sigues sobreviviendo o empiezas a vivir con intención real, no con frases bonitas, sino con acciones incómodas, con límites claros, con disciplina diaria, con silencio productivo, con constancia incluso cuando nadie te reconoce. Porque no todo crecimiento es visible, la raíz crece en la oscuridad antes de que el árbol se vea. Y si hoy estás en la oscuridad no es castigo, es preparación. Y Dios no desperdicia procesos, Dios no pierde tiempo. Somos nosotros los que nos desesperamos, los que queremos resultados inmediatos, los que exigimos claridad sin caminar. Pero la claridad llega caminando, la fuerza llega resistiendo, la fe se fortalece usándola, no esperándola. Y quiero que seas brutalmente honesto contigo otra vez. ¿Qué estás evitando? ¿Qué conversación no quieres tener? ¿Qué decisión sigues postergando? Porque eso que evitas es exactamente lo que te está frenando. Y no es falta de capacidad, es miedo. Miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a quedarte solo. Pero escúchame bien, quedarte donde estás por miedo es una forma de traicionarte. Y esa traición pesa más que cualquier rechazo externo. Porque al final del día tienes que vivir contigo, con tu conciencia, con tu reflejo, con esa voz interna que sabe cuando estás dando menos de lo que puedes. Y esa voz no se calla, solo se ignora. Y cuanto más la ignoras, más fuerte vuelve, hasta que te obliga a enfrentarla. Y ese momento puede llegar como crisis, como ruptura, como pérdida, o puede llegar ahora mismo si decides escuchar, porque no todo tiene que romperse para que cambies. A veces solo tienes que decidir, y esa decisión no se grita, se ejecuta, se demuestra en lo pequeño, en levantarte cuando no hay ganas, en decir no cuando siempre dices sí, en trabajar cuando nadie te mira, en cuidar tu mente como un territorio sagrado, en dejar de consumir basura emocional, en dejar de alimentar la queja porque la queja no te libera, te ata.